Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión del webinar organizado por la rama estudiantil de la IEEE del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy vamos a tener la ponencia Avances computacionales en la investigación del cáncer de mama, desafíos y oportunidades en México por la maestra en ciencias Elsie Cruz. Antes de darle la palabra, voy a darles eh, una breve semblanza de Elsie para que ustedes puedan eh, conocerla un poquito más. Ella es ingeniera en biónica por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en ciencias de la computación con cum laude por el Centro de Investigación en Computación del mismo Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias de la Computación en el Laboratorio de Ciencias Cognitivas Computacionales. Su investigación se centra en el desarrollo de algoritmos de segmentación, clasificación y detección de regiones de interés en glándula mamaria en imagenología médica, colaborando con diversas instituciones de salud pública y privada. Bien, pues sin más por el momento, le cedemos la palabra a Elsie. Adelante, por favor. Recuerden que para obtener la constancia de estar presentes en esta sesión del webinar, al final se les hará llegar un form para que se registren. Muchas gracias y adelante, Elsie, por favor. Hola, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y como bien decían, pues yo soy Elsie. Actualmente estoy en el Centro de Investigación en Computación como estudiante de doctorado y pues el día de hoy les traigo el webinar acerca de los avances computacionales en la investigación del cáncer de mama y específico en desafíos y oportunidades de investigación en México. Acerca del contenido de este webinar, pues vamos a abordar 4 puntos principales. Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre qué es el cáncer de mama, cuáles son sus características y por qué es importante trabajar en cáncer de mama. El punto número 2 es el contexto general del cáncer de mama en México. Tercer punto, pues son algunos desafíos que existen actualmente en el diagnóstico, específicamente en mastografía, que es el tipo de imagenología médica más utilizado para esta enfermedad. Y por último, tenemos las tendencias y oportunidades de investigación en el área computacional, sobre todo para cáncer de mama. Entonces, vamos a adentrarnos en el tema. Y para contestar la primera pregunta, ¿qué es el cáncer de mama? Primero necesitamos entender un par de conceptos importantes. La mama, o la glándula mamaria, como mejor se debería llamar, ¿verdad? Es parte de la anatomía tanto de hombres como de mujeres, pero tiene pequeñas diferencias en ambos sexos, ¿no? Nos vamos a estar enfocando principalmente en la glándula mamaria femenina, que justamente debido a las características que tiene, va a predisponer a las mujeres a sufrir mayormente de cáncer de mama. Entonces, la glándula mamaria femenina se compone pues de estas partes que vemos en esta figura. Para empezar tenemos el pezón. La región que rodea el pezón es la areola y a partir de ahí del pezón existen varios conductos que llevan a los lóbulos y a los lobulillos. El lóbulo como tal contiene cerca de 20 a 40 lobulillos, que son como estas bolitas pequeñitas que se ven ahí, y el resto de la estructura está llena con tejido conectivo, con tejido fibroso y principalmente con grasa. Aunque pudiéramos pensar que la glándula mamaria es solamente la bolita, realmente la glándula mamaria se extiende hasta el inicio de la axila. Entonces, toda esa región, desde la axila hasta por debajito pues del seno, todo eso constituye la glándula mamaria en el caso de las mujeres. Ahora, el cáncer de mama, pues es una enfermedad en la cual las células de la glándula mamaria se empiezan a multiplicar sin control. Los tipos de cáncer de mama van a depender mucho de en dónde se originan. Por ejemplo, tenemos el carcinoma ductal in situ, el cual es el tipo de cáncer de mama menos invasivo, porque in situ se refiere a que se encuentra solo en un lugar y no se expande. Y este tipo de cáncer se origina principalmente en los conductos, en estos conductos que llevan la leche materna desde los lobulillos hasta el pezón. Entonces, cuando por algún motivo en estos conductos hay alguna celulita que empieza a mal funcionar y se empieza a multiplicar,
y no se extiende, se llama carcinoma ductal in situ. Nuevamente, no es invasivo. Por otro lado, tenemos el carcinoma ductal infiltrante, que también se origina en los conductos de la glándula mamaria, pero a diferencia del in situ, este sí es invasivo y entonces se empieza a expandir al resto del tejido mamario. Otro tipo de cáncer es la enfermedad de Paget en el seno. La enfermedad de Paget es también común en otras partes del cuerpo, pero este es un tipo de cáncer que se asocia principalmente tanto al carcinoma ductal in situ como al infiltrante y afecta principalmente a la piel del pezón. Es decir, es una inflamación más de la piel que de la misma anatomía de la glándula mamaria. Por otro lado, tenemos el cáncer de mama inflamatorio, el cual es un tipo de cáncer bastante agresivo y este ataca principalmente a los vasos linfáticos. Entonces, los vasos linfáticos se encuentran como a la altura de la axila y una vez que se bloquean, se empieza a hacer una concentración, pues una inflamación más bien pues de toda la región y entonces por eso se llama también cáncer de mama inflamatorio, ¿no? Es bastante agresivo, como ya lo había mencionado. El carcinoma lobulillar infiltrante, pues como su nombre también lo dice, es un tipo de cáncer que se origina en los lobulillos, en estas glándulas que producen la leche materna, y de igual forma es un tipo de cáncer bastante invasivo, se empieza a extender. Todos estos son potencialmente invasivos, incluso el in situ, pero van a ir cambiando pues de grado. Algunos de los síntomas que podrían darnos indicios de que existe un cáncer, pues son los siguientes. Podemos experimentar piel de naranja, sea como una piel rugosita en la región de la glándula mamaria, el hundimiento del pezón, es decir, que el pezón se retrae y pareciera que se sume en vez de que salga, el enrojecimiento de la glándula mamaria o también el endurecimiento pues, de la glándula. También se pueden experimentar hendiduras, es decir, que se hunde como parte del seno y se ve como si hubiera bachecitos en el seno. La irritación o la picazón también. La asimetría, es decir, que o sea, que un seno está de una forma y el otro está de una forma distinta, entonces ahí hay una asimetría entre los senos y eso también puede ser un indicio de cáncer. La secreción del pezón es uno de los principales, puede ser de pus, secreción distinta a la leche materna, evidentemente, secreción de pus o secreción de sangre. Los bultos o masas, es decir, cuando nos palpamos y encontramos una bolita, pues también hay que ir a revisión. Agujeritos en la piel, o sea, como si hubiera hoyitos. Y también las venas se van marcando de una forma distinta e inusual. Entonces, todos estos son algunos de la sintomatología que nos podría decir que hay algo extraño en nuestra glándula mamaria. Que para realizar el diagnóstico del cáncer de mama se utiliza principalmente métodos de imagenología. Hay muchos otros métodos, por ejemplo, estudios clínicos, en los cuales no nos vamos a centrar el día de hoy porque nos vamos a enfocar mucho en imagenología médica. Y bueno, en esta área tenemos varios tipos de métodos. El principal es la mastografía. ¿Por qué? Porque la mastografía, que es justamente esta de aquí, no cambia con el tiempo, es decir, podemos replicar la misma posición y podemos evaluar el avance de ciertas regiones de interés a lo largo del tiempo. Entonces es un tipo de metodología o bueno, de imagenología que se puede replicar y eso va a ser bastante importante para hacer el seguimiento pues del cáncer de mama. Tenemos otros tipos de imagenología como serían la resonancia magnética o la tomografía, que son tipos de imagenología que requieren una mayor cantidad de radiación en comparación con la mastografía y estos se utilizan principalmente para evaluar cuándo un cáncer que ya se está diagnosticado se ha extendido o cuál es el avance de esta enfermedad. Entonces, como primer método de diagnóstico es poco común, pero también se puede aplicar. Tenemos la elastografía y el ultrasonido, que es este de acá arribita, y este es bastante interesante porque estos dos dependen de quién los realice y de la experiencia del médico que lo está realizando. ¿Por qué? Porque tanto el ultrasonido como la elastografía, pues no son métodos que se puedan replicar en el tiempo, es decir, va a depender de cómo el médico pone el transductor del ultrasonido sobre la glándula mamaria y va a importar mucho la inclinación, la presión que se hace. Entonces,
Es un poco difícil dar seguimiento a ciertas regiones en el tiempo, pues porque habría que aplicar la misma cantidad de presión y de inclinación sobre la glándula con el transductor para obtener una imagen bastante parecida a una previa. Entonces, pero ¿cuál es una de las ventajas de estos dos? Es que podemos saber como la composición de alguna bolita principalmente, ¿no? Es decir, si encontramos un nódulo, un tumorcito, podemos ver a través de ultrasonido y elastografía si el nódulo es pura fibra, es pura grasa o quizás si tiene algún líquido interno que nos pueda decir qué tipo de nódulo es o si es un quiste, ¿vale? Y por último tenemos la termografía, que trata principalmente de evaluar las regiones de más calor o de mayor actividad metabólica en la mama y que esto nos puede dar indicios de que existe una mayor cantidad de células que están metabolizando más y que por lo tanto estas células se pueden asociar con algún tipo de cáncer. La termografía todavía es un área poco explorada, no está completamente implementada como tal en los hospitales públicos o privados, pero es un área que es menos invasiva o menos dolorosa que la mastografía o que otras, y entonces pues también podría ser viable, ¿no? Todavía falta mucho que explorar en esa área, pero sí se considera como un método diagnóstico. Ahora, nos vamos a estar enfocando principalmente en mastografía porque es mi área de expertise y me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre la mastografía. La mastografía, pues como algunos sabrán, es una imagen de rayos X en la cual pues tenemos una imagen en escala de grises, por así decirlo, donde todas las regiones como más oscuritas es porque hay una mayor cantidad de grasa. En cambio, las regiones más blancas corresponden a regiones que tienen un mayor número de fibra. Entonces podemos ir como evaluando qué tan fibroso, qué tan denso es la glándula de acuerdo al nivel de gris que tiene. En mastografía hay dos tipos. La mastografía de tamizaje, que es la que se realiza a partir de los 40 años como parte de un estudio de rutina, es decir, cualquier mujer que llega a los 40 años puede acudir a un centro de salud y solicitar su mastografía, o eso es lo ideal. Y entonces no necesariamente no lleva algún tipo de síntoma o alguna sospecha, simplemente es porque ya tiene la edad para realizársela y entonces va, se hace su estudio de rutina y listo. Esa es una mastografía de tamizaje. En cambio, tenemos la mastografía diagnóstica o de diagnóstico, que es un estudio que se le realiza a las mujeres cuando existe una sospecha, es decir, que ya tienen algún síntoma o han tenido algún antecedente de cáncer cerca del área o sus familiares directos, como podrían ser su mamá o su abuela, han tenido cáncer de mama, entonces ya van con un antecedente y por eso se llama mastografía de diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el contexto del cáncer de mama en México? Bueno, para empezar, de acuerdo con las últimas cifras del INEGI, que son las cifras completas del 2023, en todo 2023 hubo 8,034 muertes por cáncer de mama en México, de los cuales 7,992 fueron mujeres y 42 fueron hombres. ¿Ok? Entonces esto nos habla de una enfermedad que ataca principalmente a las mujeres, siendo las muertes del 99,5% pues mujeres. Ahora, de las muertes en mujeres, en el 2023, por acá podemos tener el rango de edad. Vemos que sí hay muertes desde los 20 a 29 años, aunque son muy pocas, pero el grupo en donde más se acumulan defunciones por cáncer de mama son en los grupos entre 50 y 74 años de edad. Es por eso que en México, a diferencia de otros países, empezamos la mastografía de tamizaje a los 40 años, es decir, adelantándonos 10 años a que haya un cáncer que pueda ser potencialmente mortal, ¿no? Entonces, por eso es importante que las mujeres a partir de los 40 vayan a realizarse su mastografía de tamizaje. Ahora, en cuanto al recurso humano, es decir, a los radiólogos que hay en México, bueno, aquí les traigo como un par de cifras interesantes. Empecemos con que, de acuerdo con datos del INEGI, nuevamente en el 2022 estimaba que había
el tipo de edad en donde usualmente recomendaríamos que se hicieran una mastografía de tamizaje. En cuanto al recurso material, bueno, en todo México existen 1,281 mastógrafos en todo el país, de los cuales el 41% corresponden a instituciones públicas, es decir, son mastógrafos que están en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, y el resto de los mastógrafos son de instituciones privadas. ¿Hola? ¿Sí me escucho? Sí, Perdón, estoy escuchamos. Perfecto. Vale. Entonces, hablando, bueno, continuando en este tema de los radiólogos, en todo México existen 7,193 radiólogos, de acuerdo con las últimas cifras de este año por el Colegio de Radiología. Y de estos 7,000, solo 3,319 son radiólogos con certificación. La certificación es un proceso importante que se realiza, me parece que cada 5 años, y entonces esto nos puede hablar mucho de la calidad del diagnóstico de ese radiólogo. Entonces, solo 3,000 tienen certificado, es decir, menos de la mitad. Y de estos 3,300, solamente 674 radiólogos están especializados. Creo que se cortó. no, solo se interrumpió la presentación, pero te seguimos escuchando, Elsie. Ok, parece que hoy como hay problemas de internet. Y bueno, pues de todos estos radiólogos certificados, solo 674 son radiólogos con especialidad en imagen mamaria, es decir, que se especializan únicamente en detección de cáncer de mama a través de imagenología médica. Que si sabemos hacer un poquito de matemáticas, nos daríamos cuenta que para satisfacer la demanda de estudios de mastografía de tamizaje, suponiendo que todas las mujeres, es decir, los 20,6 millones de mujeres que tienen entre 40 y 60 años, se hacen su estudio de mastografía anual, tendríamos que de los 674 radiólogos que hay especialistas en mama, cada uno de ellos tendría que interpretar aproximadamente 30.5 mil estudios de mastografía al año. Es decir, una cantidad exorbitante de estudios. Los pobres no podrían dormir en todo un año. Y bueno, solo como para que tengan un poco de percepción de qué tanto trabaja un radiólogo, pues un radiólogo en promedio interpreta al año entre 2,000 y 4,000 estudios de mastografía. Entonces, pensar que un simple radiólogo podría interpretar 30,000 estudios al año, pues es por mucho imposible, ¿no? Entonces, sí hay una falta de radiólogos especializados y certificados en glándula mamaria, y es ahí donde el poder computacional nos puede ayudar un poquito en estas tareas. ¿Dónde están estos radiólogos en México? Bueno, como muchos otros de los médicos en otras especialidades, están concentrados en las ciudades más importantes. Tenemos en primer lugar la Ciudad de México con 164 radiólogos. Sigue Nuevo León con 66 radiólogos especialistas en mama, Jalisco con 42 y el Estado de México con 38. Estas son las ciudades con más radiólogos especialistas en mama. Y en contraste, los estados que tienen menos radiólogos son San Luis Potosí, que solo tiene un radiólogo en todo el estado, que es especialista en cáncer de mama. Y tenemos a Baja California Sur, a Nayarit y a Tlaxcala,
que serían los siguientes 3 estados que solo tienen 2 radiólogos en todo el estado. Entonces, pensar en que en un estado completo solo hay 1, 2 o 3 radiólogos que pueda diagnosticar cáncer de mama, nos habla mucho de las condiciones que hay en el país, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los desafíos en el diagnóstico por mastografía? Para empezar, hay algo bien interesante de ver en la glándula mamaria y esto se refiere a la densidad. Las glándulas mamarias pues tienen diferentes composiciones que dependen mucho de la genética, de los hábitos alimenticios, ¿no? Vamos a ver que pues se deriva mucho de la genética, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, como sería Asia, las glándulas mamarias tienden a ser de menor densidad, están en la categoría A o densidad A, que son de tipo adiposo, y es decir, tienen una mayor cantidad de grasa respecto de fibra. Entonces, por acá en el ejemplo de aquí se ve como la imagen bastante más oscura, más, se pueden ver como las venitas y los conductos. ¿Por qué? Porque no hay tanta fibra que nos estorbe y que se vea o que sature tanto una imagen de mastografía. En cambio, tenemos del otro lado la densidad tipo B, que es la fibroglandular dispersa, y es decir, tenemos regiones de fibra que están ahí como dispersas en toda la glándula mamaria. Por cierto, esto de acá que se ve muy blanco es el músculo pectoral y estas bolitas que se llegan a ver ahí son ganglios, no son tumores, ¿no? En la tercera categoría tendríamos a la densidad de tipo C, que es la heterogéneamente densa, en donde ahora sí ya vemos una mayor cantidad de fibra, ¿vale? Y esto hace que haya regiones muy, muy blancas, muy saturadas de fibra y pues que rebotan la radiación. Y por último tenemos la densidad D, que es la extremadamente densa, y esta pues básicamente se ve uniformemente blanca, como pueden ver, ¿no? Entonces, como ya se podrán dar cuenta, si aquí nosotros nos encontráramos un tumorcito, pues es bastante fácil de ver por el tipo de densidad, pero en contrario o en contraste con el tipo de densidad D, si nos encontráramos un tumorcito por aquí, no sería tan evidente. Entonces, la densidad es el principal desafío en el diagnóstico del cáncer de mama, especialmente en mastografía, pues porque la densidad satura la imagen. Entonces, en países también, por ejemplo, como en países de África y Latinoamérica también, tenemos un tipo de densidad bastante alta. Por lo menos en México la densidad más común es la de tipo C, es decir, de este tipo, y un poquito de tipo D. Entonces, justamente en la población mexicana tenemos un mayor riesgo a tener cáncer de mama y no tenerlo bien diagnosticado, precisamente por la densidad. Otro de los desafíos que hay en el diagnóstico del cáncer de mama es el enmascaramiento de regiones de interés. Las regiones de interés se refieren a las calcificaciones, a los tumores, a las asimetrías y a las distorsiones, que no vamos a ahondar mucho ahí, nos vamos a enfocar principalmente en tumores, pero pues como se darán cuenta, esta imagen de aquí tiene un tipo de tejido bastante denso, podría estar en categoría C o D. Y entonces vemos por aquí un tumorcito que es bastante grande, de hecho es toda una bolita, como de unos 4 centímetros quizás, y está oculto, es decir, no es tan evidente de que existe ese tumor, precisamente porque toda la densidad que hay a su alrededor hace que se pierda un poco. Entonces el enmascaramiento se refiere a esto, a regiones que podrían estar asociadas con cáncer, no lo sabemos, pueden ser benignas o pueden ser malignas, pero que están como encubierto, ¿no? No es tan fácil de ver a simple vista. Este sería como también un desafío que está muy relacionado con la densidad. Y de igual forma tenemos los nódulos mamarios, que como para gustos hay colores, pues para nódulos hay muchísimas formas, ¿no? Formas, densidades, tamaños. Las mujeres somos muy creativas en hacer nuestros nódulos porque realmente pues los nódulos o los tumores nunca van a crecer de la misma forma, ¿no? Si bien podemos identificar algunas características que nos pueden decir cuándo un nódulo es benigno o cuál es maligno,
Realmente nunca vamos a encontrar un nódulo que tenga exactamente la misma forma que el nódulo de otra paciente. Eso es completamente imposible y entonces eso también nos dificulta mucho el generar algoritmos para la detección o para la clasificación de nódulos, ¿no? Podemos encontrar nódulos muy bonitos como el de aquí, que son bolitas casi perfectas, muy densas, que se distinguen de su fondo, o podemos encontrar otro tipo de nódulo como este de acá, que está todo saturado y no sabemos ni dónde empieza ni en dónde termina, ¿no? Hay nódulos que tienen espículas que nos hablan justamente de que se está expandiendo hacia el tejido adyacente, por lo tanto nos dan indicios de que son nódulos malignos. Hay nódulos, por ejemplo, estos dos de aquí que tienen calcificación, es decir, que tienen cúmulos de calcio que brillan como estrellas. Podríamos decir qué forma tienen, como este de acá, ¿no? Que pues no están bien delimitados, no sabemos si son completamente redondos o si tienen formitas raras. Entonces, realmente hay una gran variedad de morfología en nódulos que dificultan mucho el generar algoritmos que nos puedan decir cuándo estos son benignos o son malignos. Y otro de los desafíos que existen en el diagnóstico de mastografías es la sobreposición de las estructuras. Es decir, cuando nosotros hacemos el estudio de mastografía, pues presionamos la glándula mamaria y entonces estamos poniendo como todo el tejido en una laminita, ¿no? O sea, lo apachurramos. Y esto deriva en que muchas de las regiones se sobrepongan. Cuando tomamos la imagen, vemos unas encima de las otras y no necesariamente están así cuando el tejido no está comprimido. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de aquí tenemos en verdecito un nódulo benigno que tiene adentro o pareciera tener adentro una calcificación benigna y a los lados tiene los recuadritos rojos que son nódulos malignos y pareciera que todos están así como bien pegaditos, ¿no? Cuando realmente cuando se descomprime esa mama, puede estar uno por acá y otro por acá, solo que cuando se comprime parecieran que están todos en el mismo lugar. Y bueno, el siguiente desafío también que hay es la falta de datos etiquetados, ¿no? Hay muy pocas bases de datos que nos ayuden a realizar tareas computacionales para el cáncer de mama. Hay varias que son privadas, hay otras que son públicas, pero principalmente las públicas que más se utilizan son imágenes que son de mastografía analógica de 1900 y algo, y que las digitalizaron, entonces la calidad de las imágenes no es muy buena y por lo tanto los modelos no son tan específicos o no generalizan tan bien como generalizarían con imágenes de mastografía digital, ¿no? En donde ya se pueden procesar directamente por algún algoritmo y la calidad pues aumenta drásticamente, ¿no? Ahora sí, ya como para ir entrando al final de este webinar, vamos a hablar un poquito de las tendencias y las oportunidades de investigación en el área computacional para cáncer de mama. En principio, tenemos aquí un paper que se publicó de Nature. Este es un paper que está desarrollado en conjunto por Google Health y varias universidades, y Google Health tanto de Estados Unidos como de UK. Y entonces ellos en alguna parte de su paper mencionan que su algoritmo de inteligencia artificial tiene un desempeño superior al humano, es decir, que es mejor que el trabajo de un radiólogo. Y esto no es enteramente falso ni enteramente cierto, ¿no? Simplemente que en este paper ellos hacen un estudio tanto en UK como en Estados Unidos con varios conjuntos de datos en donde al evaluar una radiografía o una mastografía dan un espacio de tiempo para realizar una biopsia y ver si efectivamente la persona desarrolló o no desarrolló cáncer de mama, ¿no? Y entonces comparan pues la predicción inicial de los expertos radiólogos con la predicción de el algoritmo, ¿no? Y pues ellos encontraron que, bueno, la predicción en si la persona al momento de hacerse el estudio en tanto tiempo va a desarrollar cáncer de mama, sí fue inferior, sí fue superior al humano cuando solo lo revisaba un único humano. Como en el caso de Estados Unidos,
llega un paciente al hospital y solo un médico radiólogo revisa su caso y le da el diagnóstico. En cambio, aquí en México y en UK y en varios otros países, llega un paciente, se hace el estudio y es obligatorio que al menos 2 personas, o sea, 2 radiólogos, revisen su caso y entren en un acuerdo de cuándo este caso es cáncer o no es cáncer, ¿no? Entonces, si consideramos a un solo revisor, pues sí, el desempeño es mucho más superior de la inteligencia artificial al experto, porque si ese experto pues se equivoca, pues ya fue, ¿no? Entonces, en el caso de la revisión doble, pues el resultado que ellos encontraron fue no inferior, es decir, está a la par un sistema de IA con una metodología de revisión doble para cáncer de mama. Es bastante interesante. En el caso siguiente tenemos un paper igual de 2020 que nos habla del efecto de los algoritmos de inteligencia artificial en el triaje, es decir, en la evaluación de pacientes para cáncer de mama. Y ellos se enfocan principalmente en la carga de trabajo. Ellos dicen que un radiólogo que utiliza un sistema de inteligencia artificial en conjunto con su expertise puede reducir su carga de trabajo en un 40%. El siguiente, publicado por Radiology en 2022, de igual forma nos habla de un protocolo de mamografía que utiliza inteligencia artificial y entonces evalúan de igual forma la carga de trabajo del radiólogo. Es decir, si utilizamos el objetivo, pues, o las tendencias de la investigación en cáncer de mama con inteligencia artificial, no se enfocan principalmente en sustituir al radiólogo, sino por el contrario, en reducir su carga y mejorar su diagnóstico. Entonces, en este paper ellos encontraron que los radiólogos, al utilizar sistemas basados en IA para evaluar pacientes, podían reducir su carga de trabajo en un 62%, lo cual pues es bastante interesante, dado que, por ejemplo, en México tenemos muy pocos radiólogos y entonces podríamos asegurarnos de evaluar a una mayor cantidad de mujeres anualmente. Por acá también tenemos otro paper en Future Medicine, me parece que está, que de igual forma nos habla de los sistemas de triaje que utilizan inteligencia artificial y ellos también encontraron una reducción en la carga del trabajo de hasta el 40%. Por último, también tenemos otro paper de The Lancet que nos habla de detectores basados en inteligencia artificial para las regiones de interés en cáncer de mama. Y pues de igual forma, nos dice que el desempeño de estos modelos pues no es inferior al humano, sino que está a la par. En el caso de cuando se compara con la revisión doble, es decir, 2 radiólogos y una inteligencia artificial, se incrementa por mucho el número de pacientes que se diagnostican con lesiones anormales, comparado con cuando se hace una revisión de un solo médico especialista o de solo la inteligencia artificial. Entonces, esto nos habla como de los esfuerzos en conjunto, ¿no? La tendencia ahora de la inteligencia artificial, especialmente en la medicina y en el cáncer de mama, van enfocado mucho hacia no sustituir o hacer el trabajo de alguien más, sino más bien a mejorar ese trabajo, ¿no? Entonces, no se trata de que ya vamos a hacer una inteligencia artificial para que nos diagnostique a los pacientes y nos olvidamos de generar radiólogos, sino que, como ya les decía, los nódulos tienen características muy distintas y realmente nunca vamos a ver un nódulo igual al otro, y esto nos habla de que estos datos van a ir cambiando constantemente. Entonces, sí vamos a requerir que un humano esté revisando eso, pero la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho con la carga de trabajo, ¿no? Nos puede ir señalando quizás regiones que no son tan obvias o justamente aquellas regiones que se encuentran enmascaradas por la densidad. Entonces, las tendencias en esta área sí van mucho a que utilicemos tanto el expertise del médico como la inteligencia artificial, ambos a la par. Algunas de las oportunidades que existen de investigación en cáncer de mama actualmente, bueno, pues para empezar, como ya les había mencionado, la densidad cambia mucho dependiendo de la región en donde nos encontremos y de la anatomía de las mujeres y de la genética. Entonces, generar
aprendizaje por transferencia o transfer learning para entrenar modelos, por ejemplo, o hacer funcionar modelos que estén entrenados con datos de otros países, que quizás las regiones anatómicas no se parecen tanto a las, por ejemplo, aquí en México, no podríamos implementar un modelo que haya sido entrenado con datos, no sé, de China, porque las diferencias anatómicas son bastante notorias, ¿no? Entonces, podemos trabajar mucho en transferencia de aprendizaje para aprovecharnos de otros datasets, quizás de otros países. También tenemos, evidentemente, el análisis de mamografías con Deep Learning, es decir, que haya modelos de Deep Learning que nos estén diciendo constantemente en qué regiones o en qué lugar hay regiones de interés como nódulos o calcificaciones que podrían ser sospechosos. Tenemos la segmentación automática de regiones de interés, es decir, que le damos la imagen y que nos segmente hasta dónde llega quizás un tumor. Eso ayudaría mucho a los médicos radiólogos a delimitar las regiones y también a los médicos cirujanos y a los mastólogos para que el momento de extraer mediante cirugía podamos saber o asegurarnos de que estamos extrayendo todo el tumor y no se quede por ahí un poquito, ¿no? Tenemos la detección multimodal, es decir, que desarrollemos modelos de inteligencia artificial que no solo utilizan mastografía, sino que también puedan utilizar imágenes de tomografía, de resonancia magnética, de ultrasonido, ¿vale? Para hacer un diagnóstico pues más completo. Una de las ramas también más importantes de la IA en la medicina, pues es la explicabilidad, es decir, cómo es que estos modelos están tomando decisiones o están encontrando o clasificando, por ejemplo, pacientes entre sanos y no sanos, ¿no? Cómo estas decisiones se toman internamente por estos modelos. También tenemos el aumento de datos o el data augmentation de imágenes de mastografías sintéticas. Esto es principalmente importante para el entrenamiento de los modelos porque justamente al tener campañas de mastografía, de tamizaje, es decir, de muchas personas que no tienen síntomas, el 90% de esas imágenes van a salir benignas y vamos a tener muy pocas imágenes con cánceres, en el caso de las mastografías de tamizaje, ¿no? Entonces, el aumentar esos datos nos podría ayudar a entrenar modelos que no estén sesgados hacia una clase o la otra. Entonces, el generar imágenes sintéticas que tengan, por ejemplo, cáncer de mama, pues nos ayudaría también mucho con la parte de la segmentación y también quizás, pues de los módulos, ¿no? Que son como tan distintos, entonces, pues también podríamos generar imágenes sintéticas de esos módulos para mejorar el entrenamiento de algunos modelos. Y por último, pues tenemos la práctica clínica asistida con IA, es decir, que un médico radiólogo tenga un sistema basado en IA, en donde pueda meter tanto la historia clínica del paciente, como las imágenes, los estudios y demás. Y entonces este sistema le pueda ayudar a priorizar qué pacientes tienen un mayor nivel de sospecha para tener cáncer de mama o no. Entonces, estas son algunas ideas que se pueden implementar computacionalmente en esta área y pues espero que les haya gustado este webinar. Me parece que eso es todo y pues muchas gracias. Quedo pendiente como de sus dudas. Muy bien, muchas gracias, Elsie. Y pues bueno, tenemos espacio para unas cuantas preguntas. Quien desea hacer alguna, por favor, levante su mano virtual o en caso de que no la pueda levantar por alguna razón, por favor, puede abrir su micrófono. Bueno, en lo que se van animando, yo quisiera preguntarte, Elsie, eh, en esto que nos comentas de que no tienen, que está muy bien que no se tiene la última palabra por medio de la inteligencia artificial, pero tú que has estado en contacto con los doctores, oncólogos, radiólogos, ¿cuál es la opinión que te has encontrado con ellos? ¿Se sienten cómodos utilizando este tipo de herramientas? Sí, va a depender mucho también de las generaciones. Yo me he encontrado con comentarios bastante diversos en el área médica, tanto pública como privada, que son varias instituciones con las que he trabajado, y pues sobre todo las personas de generaciones ya bastante adultas, como que sí tienen una cierta incertidumbre o
rechazo hacia la implementación de estos tipos de tecnologías en comparación con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, los nuevos radiólogos ya están asumiendo que pueden utilizar inteligencia artificial y en cambio muchos de los radiólogos pues ya mayores sí como que todavía están renuentes a utilizarlas, ¿no? Entonces hay como una opinión muy variada. Así también es importante mencionar que muchos médicos, como no tienen un background computacional, no tienen como mucho conocimiento de realmente cómo estos modelos funcionan, pues también llegan a desconfiar bastante de cómo es que se está haciendo este diagnóstico asistido, ¿no? Muy bien. Y tenemos una pregunta de la doctora Elsa Rubio. Adelante, doctora, por favor. Creo que tiene mute su micrófono y todavía no la podemos escuchar, aunque sí la vemos. Sí, sí, muy bien. Claro que sí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Bien, mientras los demás vayan pensando si tienen alguna pregunta o también si gustan pueden escribirla ahí en el chat para que le demos lectura y él sí pueda dar respuesta a todas sus dudas. Aprovechen ahorita que está aquí, que estamos aquí conectados. A ver, nos dice la doctora que está bloqueado su micrófono. A ver, allí ya. Sí, ya. ¿Ya me Perfecto, escuchan? Sí, ya. gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Ah, Elsie, pues muy interesante tu trabajo, tu exposición. Nada más que no sé si nos pudieras comentar sobre la base de datos sobre la cual estás trabajando, porque creo que es una base de datos muy grande y que una base de datos que no existía en México y que tú has estado trabajando en ella. Y esa sería una pregunta. Y mi otra pregunta es de que con el panorama que tú nos has mostrado de todo el desarrollo que ha habido a nivel mundial y las características que las imágenes nos muestran, quisiera saber en qué parte se ha enfocado tu trabajo de tesis doctoral porque, pues bueno, se ve que el panorama es muy amplio, hay muchos tipos de imágenes. eh, Al final nos mostraste, pues, posibles vertientes por donde se puede ir el trabajo por alguien que se dedica a esta área, pero quisiera saber en qué parte está incidiendo tu trabajo. No sé si nos... Sí, claro que sí. Gracias. Pues yo llevo trabajando con el ABC desde el 2019-2020, ya casi 4 años. Eh, de hecho, este proyecto de cáncer de mama lo inicié desde la licenciatura, trabajando con algoritmos de segmentación para estas regiones, de segmentación automática y de clasificación también. Durante la maestría me enfoqué solamente en los tumores, en los nódulos mamarios, para clasificación de las características benignas y malignas. Y ahora en la tesis doctoral estoy trabajando con un sistema de triaje, que es justamente un sistema ya mayor, en el cual la mayor motivación de este sistema es que en el área pública especialmente, los médicos tienen por norma o por ley hasta 21 días para entregar resultados. Entonces, como hay una mayor cantidad de pacientes que llegan al sector público, pues se juntan una mayor cantidad de estudios y no hay tantos médicos que puedan revisarlas en periodos de tiempo más cortos, ¿no? Entonces se van acumulando y eventualmente son muchísimos. Ahora, ¿cuál sería como la mala suerte de un paciente? Es que llegara el paciente un día y tardarán 21 días en darle su resultado, ¿no? Y que ese paciente justamente tuviera algún síntoma o tuviera ya alguna sospecha de ser cáncer de mama, entonces perdió 21 días que pudieron haber sido de beneficio para empezar un tratamiento. Entonces, justamente
por eso estamos realizando ahora en la tesis doctoral un sistema de triaje en el cual todos estos lotes de estudios de mastografía entran todos juntos al sistema, así como van llegando, y entonces el sistema te vaya analizando las imágenes y te vaya organizando a los pacientes de acuerdo al nivel de sospecha. Entonces llega el médico radiólogo y va a empezar a revisar o a interpretar los estudios de aquellos pacientes que tienen una mayor probabilidad de tener cáncer. Entonces, estos que tienen mayor probabilidad se analizan primero, sus resultados salen antes y entonces no pasa tanto tiempo desde que tiene un diagnóstico a que empieza un tratamiento, ¿no? Para agilizar eso, para tener como una especie de diagnóstico más temprano, ¿no? En cambio, si tú tienes muy poca probabilidad de tener cáncer de mama, de acuerdo con la guía, pues te vas hasta los 21 días, ¿vale? Entonces, o quizás menos, no lo sabemos, ¿no? Pero te vas hasta el final de la lista, pero no hay tanto problema porque se sabe de antemano que la probabilidad de que tú tengas cáncer de mama pues es mucho mayor comparada con otros, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahorita en la tesis doctoral. Y bueno, el conjunto de datos que tenemos varias vertientes. El principal es el ABCDMD, que está en conjunto con el Centro Médico ABC de aquí de Ciudad de México. Y justamente estas imágenes que tengo aquí son de mi conjunto de datos en específico. Nosotros etiquetamos con bounding boxes 6 regiones de interés, que son nódulos benignos, nódulos malignos, calcificaciones benignas, calcificaciones malignas, ganglios y artefactos como clips, que están muy presentes sobre todo en las pacientes de seguimiento. Y bueno, todas estas imágenes fueron proporcionadas por el Centro Médico ABC y tienen una calidad pues excelente, ¿no? O sea, el equipo que tienen ahí es de alta calidad, entonces realmente hay calcificaciones que llegan a ser hasta de 1 píxel, que son muy chiquitas y se pueden ver pues a gran detalle en estas imágenes. Este conjunto de datos está próximo a publicarse para hacerse público. De momento no lo estamos abriendo para investigaciones hasta que no se esté esa publicación, pero el objetivo de este conjunto de datos es que por primera vez tengamos un conjunto de datos que esté recolectado en el contexto mexicano, que es algo que no había y que también que sea digital, ¿no? O sea, no que sea analógica y luego se digitalice porque pierde mucha calidad, sino que realmente sea digital y pues con esto estaríamos abriendo el panorama para que se realice investigación computacional de cáncer de mama específicamente para la población mexicana, que mucha falta nos hace justamente por estas características que mencionaba yo de densidad que dificultan mucho el diagnóstico de cáncer de mama. Ah, gracias, Elsie. Por último, quisiera saber si la técnica de IA que estás utilizando para la clasificación es la separación eh, por cuadros, por estos bounding boxes, o em, en qué consiste, a través de una red neuronal estás reconociendo, o cómo es que estás etiquetando estas calcificaciones con estos cuadros. Ok. Bueno, cada región de interés tiene características específicas. Por ejemplo, las calcificaciones se ven con puntitos y las calcificaciones son muy fáciles de trabajar con técnicas de Machine Learning y de PDI y el reconocimiento de patrones como son morfología y demás. Son muy fáciles de trabajar con ese tipo de algoritmos. No estamos enfocados mucho en las calcificaciones, pero nuestro principal enfoque está en los módulos. Entonces, los módulos, pues hay varias formas. Eh, Podemos considerar, bueno, es un sistema bastante complejo, no utiliza solo un método más bien, sino que podemos utilizar también vectores de características de estas regiones, podemos utilizar, bueno, también utilizamos técnicas de deep learning, como serían redes neuronales, y también estamos implementando, bueno, cabe destacar que estos datos, aparte de las imágenes, tenemos historia clínica de los pacientes, es decir, si ha usado terapia hormonal, si usa anticonceptivos,
si ha lactado, el estado nutrimental, ¿vale? Entonces, como todos esos datos de historia clínica también entran al modelo, entonces es un conjunto de varios algoritmos, ¿no? Que nos están haciendo el sistema de triaje, no es uno solo en específico, porque justamente cada una de las características se puede abordar de distintas maneras y de ahí entran todas, pues, a un sistema en general, ¿no? Entonces, sí, eso también es algo importante. Este conjunto de datos tiene también datos clínicos que también nos pueden estar proporcionando mayor información acerca del paciente y no solo una imagen. Gracias, Elsie. Eso es todo de mi parte, doctor Irán. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por sus preguntas. Y tenemos también algunas preguntas aquí en el chat. Héctor Segura nos dice, ¿cuáles son los próximos pasos para el resto del país para la centralización de datos, para entrenamiento de modelos, no solo para este, sino para muchas enfermedades más? Híjole, sí. Desafortunadamente, en mi experiencia, no digo que así sea en todo México, porque evidentemente no tengo contacto con todos los centros de México, pero son principalmente las instituciones privadas las que le están apostando más a las investigaciones en estas áreas y a la recolección de datos, ¿no? Existen países a la vanguardia en esto, evidentemente. Uno de ellos es UK, en donde toda la región de UK, que incluye Escocia, Irlanda, creo, Inglaterra, ¿no? Toda esa región, mujer que se hace un estudio, mujer que se registra y se guarda en una base de datos nacional, ¿no? Entonces, a diferencia de ellos, pues nosotros no estamos haciendo eso y creo que es algo que sí se debería considerar principalmente en el sector público. Yo esperaría que en los siguientes años le demos más importancia a guardar estos datos porque justamente pueden ayudarnos mucho a desarrollarlos. O sea, el problema de los datos está aquí y en muchos otros lados, no solo en México, pero creo que sí deberíamos empezar a tener, ¿cómo se dice? Campañas, ¿no? Nacionales para recolectar estos datos, porque justamente, o sea, es algo que no se hace como por norma, que en otros países ya se está haciendo. Muy bien. Y también tenemos otra pregunta por parte de José Telles que nos dice, en el caso de tu proyecto, ¿qué modelos vas a utilizar? Es decir, segmentación o modelos multimodales. Estamos utilizando todos. Estamos utilizando modelos de segmentación, bueno, primero de detección, luego de segmentación y luego de clasificación, ¿no? Ujú. Y pues de momento solo trabajamos con imágenes de mastografía, no estamos trabajando con otro tipo de imágenes, si bien estamos recolectando imágenes de ultrasonido también, de momento no estamos planeando hacer un sistema multimodal, o sea, que reciba varios tipos de imágenes, pero sí estamos trabajando con historia clínica e imágenes de mastografía. Ok, muy bien. Jesús Martínez nos dice que tiene algunos comentarios, entonces no sé si guste abrir su micrófono, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me copian? Adelante, sí. Sí, bien, esto tal vez ocasione muchas reacciones. La primera es exclusivamente para él, sí, preguntarle si ha tratado de correlacionar las imágenes con estudios sobre células, en específico sobre CD4, CD8 y otros tantos bichos que andan por ahí. Yo lo he hecho en el paso del tiempo y aseguro que en combinación con esto es todavía más poderoso. ¿Podrías decirme algo sobre esto? Sí, no estamos implementando otro tipo de datos que no sean clínicos y de imagen, de mastografía, justamente porque este es un proyecto que se desarrolla en conjunto con el ABC y con el INSEMIN del Estado de México. Entonces, cuando se trabaja con hospitales, pues Sí, se tienen que respetar los acuerdos del comité de ética. Entonces, no podemos perfecto. simplemente Eso me lleva a agarrar. la siguiente pregunta. Disculpa que te interrumpe, me agrada mucho. Nada más completo la primera. Si te interesa correlacionar esos datos, por favor, búscame, podemos charlar. Tenemos varias cosas. Y esta es una situación que va a involucrar a Irán y qué bueno que anda Elsa por aquí, si es que no se ha ido.
Ya mencionaste algo que nos ha pegado desde hace mucho. ¿Cómo manejas tú hasta ahora lo del comité de ética, de por parte del IPN y demás, el cual en general te piden los hospitales? Bueno, el comité de ética yo lo tramité por mi propia cuenta porque llevo trabajando en esto ya varios años, desde la licenciatura de hecho, y pues es un protocolo que yo armé directamente con el ABC y que después se extendió al INSEMIN, pero sí no está involucrado directamente el Instituto Politécnico Nacional. Permíteme un comentario hacia Irán, que acaba de fungir como director. Irán, tiene rato que he querido plantear en el colegio y las reacciones al platicarlo individualmente con los profesores han sido hasta de risa, pero les he solicitado el que armemos un comité de bioética, precisamente porque cada vez somos más los que necesitamos el trabajar con hospitales, con imágenes médicas provenientes de pacientes pues reales. Esto es, que no estamos bajando nada de la red. Fue precisamente el ABC hace 2 semanas aproximadamente quien nos dijo, sí, sí tengo los datos que necesitas, sí, sí estoy dispuesto, y ya que estábamos listos con nuestras memorias USB y demás cosas, nos dijo, muy bien, preséntame por favor las cláusulas de tu comité de bioética y procedemos. Entonces, el motivo de la risa de los profesores fue decir que, bueno, ¿y qué tiene que ver la computación con la parte biológica? Y pues yo dije, oye, no vamos a recetar, vamos a trabajar con imágenes reales que requieren de algún tipo de protocolo en donde diga que pues no los vas a ocupar para alguna cosa pues perversa, ¿no? Entonces, disculpa la interrupción, esa era la segunda participación, realmente solita te fuiste hacia ese lugar. Me gustaría mucho que charláramos, si es posible, por ahí te busco, pero dime tu opinión sobre esto. ¿Crees que valga la pena un comité de bioética en el cual participe en instituciones computacionales, electrónicas y demás? Ejemplo, en combinación con el SIC, con el CIDETEC, etcétera. Sí, bueno, los comités de ética son sumamente importantes y yo abogo mucho por ellos porque justamente aunque el enfoque de mi proyecto es en pro de la salud pública, habrá mucha gente que pueda utilizar los mismos datos de forma indebida y Sí, justamente es parte del por qué nosotros no hemos terminado de hacer públicos estos datos, pero creo que como computólogos, sí sí, debería importarnos la ética. Y bueno, lo invito a ver quizás la conferencia que vi en la EVE de este sí, año, en donde hablo de justamente los posibles mal usos de las investigaciones médicas, sí, sobre todo con computación, y yo creo que es algo que no deberíamos tomar tan a la ligera. O sea, es claro. un tema bastante importante y creo que la ética está en cualquier área de la investigación, no solo en la medicina, y como computólogos, informáticos o ingenieros, Sí. deberíamos ocuparnos por eso. Mira, te puedo comentar que rastreando qué instituciones tienen este tipo de cosas, por supuesto la Nacional de Ciencias Biológicas tiene algo y también es CIME. Así que pues deberíamos recapitular en este tema y ver qué logramos. Muchísimas gracias, Elsie, y ojalá Irán tenga algún comentario. Muchas gracias, doctor. Sí, yo coincido en que es necesario y bueno, pues yo creo que también de este lado podemos continuar impulsándolo para todas las actividades que hacemos que estén relacionadas, como comenta él, sí, no solamente con aspectos de medicina, sino todo aquello que involucra humanos y pues bueno, finalmente mucho de lo que hacemos así es. Entonces, pues, coincido completamente y bueno, pues ya estaremos platicando por allá. También tenemos otra pregunta por parte de Celia Jade Zúñiga que nos dice, ¿esas características son ponderadas en la red o todas tienen igual peso? Las características clínicas. Supongo. eh, Supongo, bueno, si se refiere a las características clínicas, no todas tienen el mismo peso. Hay características clínicas que son más relevantes respecto de otras. De hecho, mundialmente se ha encontrado que el estado nutrimental, es decir, si la persona es obesa o no es obesa, el uso de terapia hormonal, tanto para fertilidad como para el control de la menopausia o el uso de anticonceptivos también es muy relevante en el desarrollo de cáncer de mama. La densidad, evidentemente, la densidad y esos tres me parece son los factores más importantes
que en muchos países se han analizado y sí nos han dado mayor peso hacia la predisposición de una persona a desarrollar cáncer de mama. Entonces, cuando estos datos clínicos entran en conjunto con los datos de la red, sí tienen un mayor peso en el momento de tomar decisiones. Nos clarifica Jade que se refiere a las características utilizadas para entrenar la red, que creo que es justo lo que comentaste, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien, muchas gracias. Héctor Segura nos dice, sobre el entrenamiento de modelos con imágenes, ¿usted utiliza las vistas disponibles para cada mama o elige una porque quizás ofrece más información? Esa también es una muy buena pregunta. De hecho, creo que no lo mencioné. Estas son las 4 proyecciones en un estudio de mastografía. Estas 2 de acá se llaman craneocaudales, que son las que se toman de forma horizontal sobre la mama. Y las medio laterales oblicuas, que son estas de acá, se toman de manera diagonal, ¿no? A la mama. Bueno, la mama se comprime de manera diagonal. Cada uno nos tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en la diagonal tenemos la mayor parte del tiempo el músculo pectoral, que como ven es muy, muy blanco, entonces eso hace que muchos modelos, sobre todo los de segmentación, se sesguen hacia el músculo pectoral, porque como es muy blanco, pues se van por la densidad, ¿no? Pero estas en específico nos dan mayor información porque al ser en diagonal abarcan también parte de la axila, que es donde muchos cánceres empiezan a desarrollar. Entonces, en las craneocaudales, que son estas de acá, no se ve la parte de la axila. Entonces, si una persona, por desgracia, tiene cáncer de mama en la axila y no le toman la medio lateral oblicua, pues no se ve, o sea, pareciera que es completamente sana, ¿no? Entonces, en el modelo, pues realmente nosotros utilizamos las 4, no estamos dándole prioridad alguna en específico, pero sí todas las utilizamos de forma, eh, pues completa, ¿no? La mayor parte de información. Y sí preferimos mucho las mediolaterales oblicuas, pero tampoco descartamos las craneocaudales porque también nos dan buena información. Muy bien, pues dice muchas gracias Héctor Segura y parece que ya no tenemos más preguntas en el chat, con lo cual, bueno, pues vamos a ir cerrando esta excelente participación. Les pido un aplauso para Elsie, que bueno, pues no se ve, pero yo sé que están aplaudiendo en sus computadoras. Muchas gracias. Y les recordamos que aparece ahí en el chat el Google Forms para que puedan ustedes obtener su constancia de participación. Y pues sigan pendientes, por favor, de estos webinars organizados por la rama estudiantil de la IEEE. Recuerden que también ustedes también pueden presentar en estos webinars si pertenecen a la rama. Si tienen alguna duda, pregunta adicional también, pues pueden contactar a Elsie en este proyecto muy interesante que nos ha comentado el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias a todos también por su atención, su presencia en este webinar y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.